Televidentes, de vuelta con ustedes y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida al doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista, con quien estaremos abordando, entre otros temas, la delicada situación de Venezuela, que por cierto es motivo de análisis y debates en la Organización de las Naciones Unidas. Qué gusto que nos acompañe, Carlos. Buenos días y bienvenido. Luisa, muchas gracias por la entrevista. En este momento, en la ONU, se trata el tema de Venezuela, por un lado. Por otro lado, el señor Guaidó se apresta a viajar, o ya llegó, está por llegar a Brasil para reunirse con Bolsonaro, ha estado en Colombia, pero vemos que el señor Maduro, no obstante de haber dispuesto la quema de la ayuda humanitaria, parece seguir contento y feliz allí en el poder, en el Palacio de Miraflores. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su visión o lectura de lo que está ocurriendo en torno al tema venezolano? Bueno, Luisa, la actitud de Maduro no me llama la atención porque así actúan los dictadores, los tiranos. Entonces él no quiere reconocer lo que pasa en Venezuela. Ahora, es verdad que el cerco diplomático cada vez es más fuerte, aunque demoró, porque los tiempos de la diplomacia a veces no van unidos a los tiempos reales. Pero hay que reconocer que el desconocimiento del gobierno de Maduro y el reconocimiento del señor Guaidó casi es general. Por otro lado, en la reunión del Comité de los Derechos Humanos que se dio el día de ayer, la mayoría de los representantes de los estados se han levantado cuando el canciller venezolano iba a exponer el problema desde su punto de vista. Es decir, yo creo que la presión internacional cada vez va a ser más fuerte a favor del pueblo venezolano y a favor del señor Guaidó, porque es una realidad la violación de los derechos humanos en Venezuela. Los derechos humanos no tienen ideología, no son derechos humanos de izquierda o de derecha, son derechos humanos, y lo que hemos visto en la televisión, las imágenes que nos demuestran la quema de la ayuda humanitaria es algo terrible, que podría llevar en que la Organización de Naciones Unidas aplique una doctrina que se llama la responsabilidad de proteger, que fue dada en el 2005 por estos casos que se dieron, por ejemplo, en Ruanda, que cuando hay violación de los derechos humanos se puede intervenir de una manera humanitaria. Lamentablemente esa doctrina tiene que ser aprobada por el Consejo de Seguridad, y dentro del Consejo de Seguridad hay dos países como China y Rusia que tienen intereses de ellos con el gobierno de Maduro. Con ese escenario, doctor Estarellas, y partiendo de la premisa del respeto a la libre determinación de los pueblos y el de no permitir injerencia internacional, como lo ha dicho el líder chavista, el presidente Nicolás Maduro, para quienes así lo consideran, ¿no se está violando más bien precisamente esos dos puntos, la libre determinación de los pueblos, y se está permitiendo una injerencia internacional que no debiera ser, debiendo permitir que sea el propio pueblo venezolano, casa adentro, sin que se inmiscuya el resto del mundo, resolver sus propios problemas? Luisa, lo que ocurre es que Maduro no sabe de derecho internacional ni de derecho. Es decir, yo no sé qué sepa Maduro. El concepto de soberanía, que es un elemento del Estado, debe de respetarse en tanto en cuanto en un derecho internacional, digamos, contemporáneo, no se violen los derechos humanos y principios fundamentales como los que se hacen en Venezuela. Ahora, tampoco se ha violado la soberanía cuando han desconocido a Maduro, porque mañana el Ecuador elige, digamos, a cualquiera presidente de la República a través de las elecciones y ningún Estado puede intervenir. El problema de Maduro es que esas elecciones fueron fraudulentas y la oposición no intervino. Pero el propio Maduro ha estado pidiendo y le pidió al presidente interino Guaidó, que sí es reconocido internacionalmente, claro, que convoque ahora las elecciones. ¿Cuál sería el riesgo de que las convoque ahora? Luisa, y no después de la salida de Maduro. ¿Cómo se puede convocar elecciones en Venezuela cuando Maduro tiene todos los poderes? Cuando el Consejo Electoral es de Maduro, esas elecciones volverían a ser fraudulentas.
Y siguiendo con la explicación de la pregunta anterior, sí, solo los estados pueden reconocer a otro gobierno en una situación donde hay violación del sistema democrático, como se dio en Venezuela. Es decir, en otro caso, en elecciones libres que las hubiera ganado Maduro, ningún estado podría haber reconocido a otro presidente. Ahora, hablando del derecho internacional y las presiones que pueden ejercer otros estados, estados europeos, precisamente claro, parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto al pronunciamiento que hicieran los países del Grupo de Lima, han manifestado, y así lo ha dado a conocer la prensa, en una noticia que ha dado la vuelta al mundo, en la importancia de no dar paso a una intervención militar por parte de Estados Unidos por considerarlo contraproducente, y que más bien se exhorte desde las Naciones Unidas a que Maduro permita el ingreso de ayuda humanitaria desde su respetable punto de vista y de su experiencia y conocimientos. ¿No cree que al final del día definitivamente el Concierto Internacional de Naciones se vea orillado a tener que dar luz verde a que Estados Unidos arremeta con una intervención militar como la única salida para poder derrocar y sacar a Maduro del poder? Bueno, nadie en principio está a favor de una intervención, y la intervención que se ha venido hablando es una intervención de carácter humanitaria, en la cual no intervendría solo los Estados Unidos, sino varios estados latinoamericanos. ¿Y de ser militar qué consecuencias podría traer? Lo que habría que analizar es si ya Venezuela no está intervenida. En Venezuela existen militares cubanos, personal de inteligencia cubana. Entonces, Venezuela hace mucho tiempo ha sido intervenida por el gobierno de Cuba. Por otro lado, siempre en el derecho internacional se prefieren los medios pacíficos. Okay. Yo he escrito sobre eso. Pero el señor Maduro, si es que lo podemos llamar señor, no quiere ningún medio pacífico. Entonces, ¿cuándo va a salir de allí? Quiere simple y llanamente que se acabe Venezuela. Entonces, la única forma, la única manera es que la presión internacional cada vez sea más fuerte. Sea tal que se vea orillado a salir. Que se vea orillado a salir, y que si no existan otro tipo de acciones humanitarias, porque no existe derecho que un Estado como Venezuela, que se llamó así por el hecho de que el que lo conquistó lo vio muy parecido a Venecia, de ahí el nombre Venezuela, esté en la situación de pobreza y de crisis como la que se encuentra. ¿Contempla el derecho internacional otras acciones que no sea la presión internacional y de manera pacífica para que acepten la ayuda humanitaria? ¿Algún otro tipo de estrategia para lograr sacar a Maduro de allí? Bueno, lamentablemente no. Las negociaciones ya se han hecho, pero Okay. Este señor no quiere dialogar, no quiere negociar, y solo deberíamos ir, por la culpa de Maduro, a los medios coactivos. Se están haciendo los medios coactivos, que son represalias de carácter de tipo económico, pero eso cada vez es peor, la situación cada vez se empeora más para el pueblo venezolano. ¿Pero hasta dónde resultaría? Mire que Cuba estuvo 50 años reprimido económicamente por parte de Estados Unidos, y ahí está. La situación de Cuba, digamos, fue distinta. Okay. Y el presidente Kennedy no quiso, cuando hubo el problema del Playa Girón, no quiso tomar otra decisión, y eso generó en que Cuba esté tanto tiempo en esa situación de pobreza que lamentablemente se encuentra. ¿Y no podría, a lo mejor entonces con Maduro, quedarse 50 años como ocurrió con los hermanos Castro? Luisa, ¿Podría ser la suerte de ese Lo peor país? que le puede suceder a Venezuela es que se replique lo que pasó en Cuba. El caso cubano, no solo para Venezuela, Okay. que es terrible, sino para Latinoamérica y para el mundo. Doctor, pero en cambio parece quien, pues dándose cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela, ha querido tomar una actitud contraria, porque hay un viejo adagio popular que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y veo que el presidente Ortega en Nicaragua ya ha dado la orden de que se liberen 100 de los 600 presos políticos, ahora que se ha retomado el diálogo. Parece ser que no quiere terminar como Maduro. Cuando este tipo de dictadores, de tiranizuelos, como Maduro, como Ortega, no pueden estar gobernando estados. Necesariamente la presión internacional y la violación a los derechos humanos lleva a que existan sanciones internacionales. Hoy por hoy el derecho internacional ha avanzado tanto que un tirano
como Maduro o como Ortega debe de responder a los organismos internacionales. Por eso ha liberado a 100 presos políticos y ha decidido retomar el diálogo. Habrá que ver qué pasa allá. Por eso la acción, porque si se analiza Nicaragua, la gravedad del proceso que hay en Nicaragua 325 muertos y 50.000 exiliados. Y la comunidad internacional no puede virar la cara y decir que no está ocurriendo situaciones tan graves como la de Nicaragua. Nos quedan 2 minutos de entrevista y dos cosas internas, pero que también tienen que ver con connotación internacional. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, de acuerdo a declaraciones de la ministra Paula Romo, estaría en Venezuela. Es una persona que debería estar detenido acá, tiene orden de prisión. No existiendo relaciones con Venezuela en estos momentos, ¿cuán fácil o difícil sería para el Ecuador poder extraditarlo? Mire, aquí hay varias preguntas que están sin resolver. La primera, ¿cómo se fue el señor Alvarado? Es decir, se desapareció. La segunda, ¿cómo demoraron tanto en detectar que estaba en Venezuela? Porque esto es un proceso. Los medios de comunicación hoy lo informan. Bueno, y ahora que ya se sabe... gobierno? Ahora que se sabe, la acción sería, como el Ecuador reconoce al gobierno del señor Guaidó, pedirle la extradición, que es un proceso que se trata de delitos comunes, porque para el asilo es de delitos políticos, pedirle la extradición al señor Guaidó, que en la práctica sería ejecutar una acción en contra de la delincuencia común. No se la podemos pedir a Maduro porque el gobierno no reconoce al dictador, pero sí a Guaidó, por lo menos para que quede constancia. Lo que me llama la atención, Luisa, es que no se haya sabido que el señor Alvarado ha estado en Venezuela. Es decir, es algo que no tiene respuesta, o simple y llanamente que es un misterio. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto poder analizar con usted estos temas de coyuntura. Siempre es para mí estar aquí. Gracias. Amigos televidentes, era la intervención del doctor Carlos Estarellas Velázquez en su calidad de internacionalista. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, Primera Emisión.